Corresponde dar lectura de la iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas en materia de turismo sexual. Tiene el uso de la palabra la diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, autora de la misma. Con el permiso, presidente. Adelante, diputada. Hago uso de esta tribuna como diputada, pero también como madre y ciudadana, para presentar una iniciativa de decreto por el que se adicionan a un capítulo tercero al título sexto, recorriéndose el orden de los subsecuentes, quedando el actual capítulo tercero como capítulo cuarto y el actual capítulo cuarto como capítulo quinto, y se adicionan los artículos 186 bis y 186 al Código Penal del Estado de Zacatecas, con el objeto de combatir el turismo sexual en contra de niñas, niños y adolescentes, así como de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado de este hecho. La que suscribe, diputada Perla Guadalupe Martínez Delgado, integrante del Grupo Parlamentario del Partido Revolucionario Institucional de la 63 Legislatura del Congreso del Estado de Zacatecas, y con fundamento en lo dispuestos por los artículos 60, fracción primera de la Constitución Política del Estado y Libre y Soberano de Zacatecas, 48, fracción primera, 49, 50, fracción primera y 52, fracción segunda de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Zacatecas, y 93, fracción primera y 96, fracción primera, 98, fracción segunda del Estado de Zacatecas, sometemos a la consideración de esta Asamblea la presente iniciativa con proyecto de decreto por el que se adicionan diversas disposiciones del Código Penal para el Estado de Zacatecas al tenor de la siguiente exposición de motivos. De acuerdo con el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, la explotación sexual de niñas, niños y adolescentes en el sector turismos y viajes es una actividad ilícita. Se define como la utilización de niños, niñas y adolescentes en actos sexuales que pueden ser contacto físico o no y que sirven para satisfacer intereses y deseos de una persona o grupo de personas que viaja dentro o fuera de un país a cambio de dinero, ropa u otro beneficio material. El Sistema Nacional de Protección de Niñas, Niños y Adolescentes, CIPINA, ha señalado que la trata de personas es un problema mundial que afecta a personas adultas en el mundo, así como a hombres, mujeres, niñas, niños y adolescentes. En el mundo, el 30% de las víctimas de la trata de personas son menores de 18 años y de ella el 70% son niñas y mujeres, las cuales generalmente sufren violencia sexual y de género. Ante este tipo de delitos a nivel internacional, la UNICEF, la Organización Mundial del Turismo y la Sección Internacional para la Erradicación de la Prostitución Infantil, la Pornografía Infantil y la Trata de Niñas, Niños por motivos sexuales, llevaron a cabo la elaboración y difusión del Código de Conducta para la Protección de la Infancia contra la explotación sexual en los viajes y el turismo. El código citado es una iniciativa dirigida al sector empresarial con participación plural que busca mejorar la protección de los niñas, niños y adolescentes frente a la explotación sexual en el sector de viajes y turismos. Las compañías de turismo y de viajes, tours, operadores, hoteles, agencias de viajes, etcétera, que adoptan este código de conducta, están de acuerdo con ejercer su responsabilidad social en los destinos turísticos donde operan. Al firmarlo, se comprometen a establecer una política ética corporativa contra la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, formar a su personal tanto en el país de origen como en los países de destino, introducir una cláusula en los contratos con proveedores que establezcan el rechazo común de la explotación sexual comercial de niños, niñas y adolescentes, proporcionar información a los usuarios turistas por medio de catálogos, trípticos, videos durante sus vuelos, etiquetas en los billetes, página web, etcétera, prohibiendo la trata sexual. Proporcionar información a los agentes locales en cada clave de destino. Informar anualmente sobre la implementación de estos puntos.
A pesar de las medidas que se han implementado a nivel internacional y nacional, el turismo sexual sigue siendo una realidad en todo el mundo y particularmente en nuestro país va en creciendo, así como en nuestro estado. De acuerdo con el CIPINA, la práctica de turismo sexual ha ido aumentando al grado de que México ya es considerado como el Bangkok de Latinoamérica, pues se estima que 20,000 menores han sido víctimas de trata y prostitución en este país. Es importante resaltar que a pesar de la gravedad que representa el turismo sexual en México, no hay información oficial actualizada. Sin embargo, de acuerdo con diversas organizaciones civiles, se cuenta con algunas estadísticas que permiten dimensionar la magnitud del riesgo al que están expuestas las niñas, niños y adolescentes en nuestro país. La Fundación ¿Y quién habla por mí? Ha elaborado diversos estudios respecto a la violencia sexual cometida en contra de menores de edad, obteniendo múltiples cifras a través de datos de diversas organizaciones internacionales y nacionales, de las cuales para el caso de la presente iniciativa destacan con la explotación sexual de menores en nuestro país. Cada año se producen más de 600 millones de viajes turísticos internacionales. Un 20% de estos viajeros busca sexo en sus desplazamientos, de los cuales un 3% confiesa tendencias pedófilas. Esto supone más de 3 millones de personas que viajan por el mundo buscando sexo con niñas, niños y adolescentes. O el 60% de niños que son usados para la prostitución son menores de 16 años. El turismo sexual infantil es un cáncer que ha crecido silenciosamente durante los últimos 15 años, ubicando a México en el deshonroso segundo lugar donde ocurre este delito después de Tailandia. El Observatorio de Violencia Sexual y de Género para la Sectur describe que hay paquetes exclusivos que se venden en Internet para pederastas que incluyen hoteles y niños. Si bien es cierto que los estados donde se lleva a cabo con frecuencia este delito es frecuentemente en lugares con sitio de playa o se encuentran en las fronteras. Sin embargo, el estado de Zacatecas también se comete ya este delito con regularidad. El hecho de no contar con información oficial respecto a los casos, puesto que no se encuentran visibilizados, como ya se señaló párrafos arriba, es la razón por la cual no podemos voltear la mirada ante la comisión de este delito. Es importante señalar que en la actualidad este delito es reconocido en la Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas en el estado de Zacatecas, pero no así en el Código Penal, de tal forma que en nuestra legislación únicamente se establecen las medidas para la prevención, pero no existen las sanciones para quien lo promuevan o lo ejerzan. La Ley para prevenir, atender, combatir y erradicar la trata de personas en el estado de Zacatecas establece en la fracción segunda del artículo 20 que le corresponde a la Secretaría de Turismo desarrollar campañas institucionales para la prevención de la trata de personas en los municipios considerados centros turísticos de la entidad, con el propósito de desalentar el turismo sexual. Como zacatecanos, no podemos tolerar, permitir ni esperar a que el turismo sexual se siga llevando a cabo en nuestro estado. Debemos atacar esta problemática antes de que afecte a una mayor cantidad de niñas, niños y adolescentes. Es indispensable contar con una base normativa fuerte, de la cual deriven acciones de gobierno consistentes que atiendan la inmediatez del problema y para castigar de forma severa a todos aquellos que promuevan o cometan este aberrante delito. En razón de lo antes expuesto, es menester que en nuestra legislación se tipifique el delito de turismo sexual, por lo que se propone adicionar al título 6 del Código Penal para el Estado de Zacatecas un capítulo 3 denominado Turismo Sexual en contra de personas menores de edad y de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, conformado por los artículos 186 bis y 186 tercero. En este sentido, se propone establecer que cometerá el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite, facilite o gestione por cualquier medio a que una o más personas viajen al interior o exterior del territorio del Estado con la finalidad de que
realicen cualquier tipo de actos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de edad, con una o varias personas que no tienen la capacidad de comprender el significado del hecho, imponiéndose a quien cometa este ilícito una pena de 7 a 12 años de prisión y multa de 200 a 300 veces la unidad de medida y actualización diaria en el momento de la comisión del delito. De igual forma, se pretende establecer sanciones y penas no solo a quien promuevan el turismo sexual, sino también a quien realice cualquier tipo sexual real o simulado con una o varias personas menores de edad, con una o varias personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho, en virtud del turismo sexual, imponiéndose una pena de 12 a 16 años de prisión y multa a 300 o 800 veces la unidad de medida y actualización diaria en el momento de la comisión de delito. Asimismo, se propone que quien cometa este tipo de actos no solo cumpla su pena, sino también que sea sujeto a un tratamiento psiquiátrico especializado. Con las acciones antes señaladas, se pretende sancionar tanto a quienes promuevan este delito como a las personas que, valiéndose de su condición de turistas, lo lleven a cabo, a favor de contrarrestar la grave problemática que hay en México, de prevenirla y también en nuestro Estado. Debemos de dar un paso más hacia la protección de niñas, niños y adolescentes, por lo cual es preciso, urgente, castigar cualquier acto que atente contra su seguridad y sano desarrollo. La industria del turismo en nuestro Estado es un medio para aumentar la concienciación sobre la ilegalidad de la explotación sexual en la infancia e informar al personal y a los empleadores sobre las penas y dónde se van a poder denunciar estos casos. Bajo el anterior orden de ideas expuestas y para tener mayor claridad de la propuesta, se presenta el siguiente cuadro: propuesta de modificación. Capítulo 3, turismo sexual contra las personas menores de edad y de personas que no tienen la capacidad para comprender el significado del hecho. Artículo 186 bis. Comete el delito de turismo sexual quien promueva, publicite, invite o facilite o gestione por cualquier medio que una o varias personas viajen al interior o exterior del territorio del Estado con la finalidad de que se realicen actos de tipos sexuales reales o simulados con una o varias personas menores de edad o con una o varias personas que no tengan capacidad para comprender el significado del hecho. Se les impondrá una pena de 7 a 12 años de prisión y multa de 200 a 300 veces la unidad de medida y la actualización diaria en el momento de la comisión del delito. Artículo 186. A quien realice actos sexuales reales o simulados o con una o varias personas menores de edad o con una o varias personas que no tienen capacidad para comprender el significado del hecho en virtud del turismo sexual, se les impondrá una pena de 12 a 16 años de prisión y multa de 300 a 800 veces la unidad de medida y actualización diaria en el momento de la comisión del delito. Asimismo, se estará sujeto de manera invariable al tratamiento psiquiátrico especializado. Capítulo 3 cambia a capítulo 4 con lenocinio, capítulo 4 cambia a capítulo 5 con apología del delito. En virtud de lo anteriormente expuesto y fundado, someto a la consideración de esta Asamblea la siguiente iniciativa con proyecto de decreto por el cual se adicionan diversas disposiciones al Código Penal para el Estado de Zacatecas. Artículo 1. Se adiciona un capítulo 3 al título 6, recurriéndose el orden de los subsecuentes, quedando el actual capítulo 3 como capítulo 4 y el actual capítulo 4 como capítulo 5, y se adicionan los capítulos 186 bis y 186 al Código Penal para el Estado de Zacatecas. Así, por último, el transitorio. El presente decreto entrará en vigor el día siguiente de su publicación en el periódico oficial del órgano de gobierno del Estado. Es cuanto, presidente. Muchas gracias, diputada. Diputado presidente, para solicitarle a la diputada promovente me permita suscribirme a su iniciativa. De igual manera, Edelmira Hernández. María, en los mismos términos, Lisbeth Márquez. Carolina Dávila, por favor. Muchas gracias. López Murillo. Sí.
Muy bien, muchas gracias. Gracias, presidente. Gracias, diputada. A la